les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones Desastrosas, donde en un principio partimos analizando lo que iba a ser el proceso constituyente, partimos desde antes del plebiscito, pero ya saben que hemos ido ampliando nuestros temas y hoy día tengo un invitado muy especial y además este es un programa muy especial porque lo vamos a dedicar justamente a hablar del mundo, pero también aprovechando los 20 años de los atentados a Estados Unidos, también hablando del rol que jugó Chile justamente tanto en ese momento, pero principalmente con una consecuencia inmediata que fue la guerra de Irak del año 2003. Así que quiero darle la bienvenida y agradecerle muy sinceramente al expresidente Ricardo Lagos Escobar. Don Ricardo, muchas gracias por concedernos este tiempo y conversar sobre política internacional y conversar también sobre lo que usted vivió en la toma de decisión de aquel año 2003. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y creo que es una conversación desastrosa porque está un poquito destrozado el mundo que conocimos. Y porque vamos a un mundo que intuimos que va a ser distinto de aquel del cual venimos. En el fondo, tú, yo, somos herederos de la revolución industrial. Los parámetros que teníamos venían de allí, de cuando el ser humano descubrió la máquina a vapor y multiplicó la productividad al infinito. Y mira tú, en 200 años éramos menos de 1.000 millones. En 200 años después éramos 6.000 y ahora somos 7.000 millones. Pero entre los 1.000 que éramos por ahí por el 1800, en el 1900 ya éramos 1.600. Pero de 1.600 pasar a 6.000 en los siguientes 100 años, algo jamás visto. Una vez me contaron, no sé si será cierto, tú lo puedes averiguar, que los seres humanos que hoy estamos vivos somos más que los seres humanos que jamás han existido desde que el ser humano se paró en dos pies en el planeta. ¿Puedes creer eso? Cuesta imaginarlo. Pero junto con la forma, mira tú cómo se expandieron los seres humanos, cómo fuimos capaces de desplazarnos. Lo normal en el pasado era que tú morías en el lugar donde habías nacido, a los sumo 50, 60 kilómetros más allá o más acá, porque era muy difícil el desplazamiento. Y eso cambió todo con la revolución industrial, el ferrocarril y terminamos con los aviones, ¿verdad? Ahora ese periodo que usted señala produjo cambios en las relaciones humanas, produjo cambios en el derecho, porque justamente surgen los derechos económicos, sociales y culturales, claro, en especial por la revolución industrial. También esos cambios llevaron a el enfrentamiento entre dos bloques en su momento, que fue tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, con lo terrible que pasó en el periodo entre guerras. Y esto nos llevó a este llamado nuevo orden internacional que surge después del año 45. Y después del 45 en adelante vivimos todo lo que fue el periodo de la Guerra Fría, hasta la caída del muro, donde viene también un nuevo periodo con nuevas consecuencias y siempre se habla de nuevo orden internacional. Hoy día, don Ricardo, ¿cuál cree usted que es o hacia dónde va este nuevo orden internacional cuando venimos sufriendo toda una serie de transformaciones en que se habla de la cuarta revolución industrial, donde está la revolución de las tecnologías, donde está justamente, aparece Internet, donde está el 5G y donde también nos encontramos en un escenario en que algunos autores hablan, como Joseph Nye, de una rivalidad cooperativa entre Estados Unidos y China, o donde Mearsheimer habla más de una situación de riesgo posible, incluso un enfrentamiento nuclear en el mar de China. ¿Cómo ve todos estos factores y hasta dónde usted cree que vamos? Más encima, cuando nos encontramos con una pandemia, el cual
Ningún Estado Esa es la estaba guinda de la... preparado para esto. Y cambio climático, porque dentro de todo esto tenemos ese tsunami mucho más grande que el cambio climático. ¿Hacia dónde va usted? ¿Dónde se pone usted? ¿En el lado optimista, que algunos dicen que esto va a reforzar el multilateralismo porque los estados se van a dar cuenta que solos no salen de esto? ¿O del lado pesimista, que dicen que esto finalmente va a ser el sálvese quien pueda y esto va a llevar, como ha pasado en muchas partes del mundo, incluyendo en Chile, a movimientos que hablan contra el multilateralismo, contra las organizaciones internacionales, contra la cooperación y piensan en muros, piensan en cerrar fronteras y piensan en una soberanía tan añeja que realmente en un mundo de hoy, como usted lo señalaba, donde el desplazamiento, las comunicaciones, todo es tan rápido, nos enteramos al segundo en lo que pasa a miles de kilómetros o queremos volar en menos tiempo a un lugar donde antes se viajaba o en barco por meses o sencillamente. ¿Dónde se ubica usted? ¿En los optimistas o en los pesimistas en este escenario tan complejo que estamos Yo viviendo? me ubico en un tema mucho más trascendente, que es un cambio epocal. En la historia de la humanidad los cambios epocales no han sido más de 6 o 7. Pero este cambio epocal, que parte con la revolución industrial, tú me hablas muy bien de los periodos después de las dos guerras mundiales. Sí, claro, por supuesto. Y el surgimiento de Naciones Unidas, en donde por primera vez el ser humano pensó que podíamos tener una administración del mundo global de una manera civilizada. Y eso fue el sistema de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, Bretton Woods, con las instituciones, todo eso corresponde a revolución industrial. Y la revolución industrial, para decirlo derechamente, son dos cosas. Uno, los recursos financieros para comprar la máquina a vapor. No estoy exagerando, claro. Dos, los trabajadores que hagan andar la máquina. Y unos creen que es más importante la plata para la máquina y establecen la amortización. Yo le garantizo que usted trabajando acá en Chile, después de 10 años, si su máquina dura 10 años, le autorizo a amortizar su máquina el 10% al año, de manera que al término de los 10 años usted compre una máquina nueva. Mire que soy cuidadoso con el capital. No, pero también yo soy cuidadoso con los trabajadores, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a viejos los trabajadores, hay que hacerse cargo de ellos para que tengan una vejez digna. Y surge entonces la seguridad social. Bueno, entonces el mundo, unos tiran más para allá y otros tiran más para acá. Y surgen las izquierdas y derechas. Y el concepto a favor de cuál, porque no, mire, sin plata para el capital, sin el trabajador, etcétera. Ya, no, ¿para qué entramos? El punto es que hoy entramos con la revolución digital. Y la revolución digital nos cambió de nuevo los parámetros. Explíquenme usted, ¿de dónde salen estos jóvenes chilenos que venden y son, ¿verdad?, los que venden en más de $1.000 millones su invento? ¿Eso es el capital? ¿Eso es el trabajo? ¿Eso es esto? Hay un mundo distinto que se nos abre. Pero ese mundo distinto que se nos abre tiene que ver con lo que tú decías. Entramos a una época distinta. Atrás quedó el mundo industrial. El mundo industrial que lo aprovechamos intensamente. Tan intensamente que aprendimos a depredar el mundo. Y mira tú donde ahora entonces estamos preocupados del cambio climático, porque es esencial. Porque no es que va a desaparecer el planeta Tierra. Vamos a desaparecer nosotros, los seres humanos, porque el planeta Tierra va a ser inhabitable para nosotros, los seres humanos, si no lo cuidamos. Así de claro es el desafío que tenemos hoy. Por primera vez está en cuestión la especie humana en este planeta. Más vale que nos preocupemos. Segundo, el concepto de justicia intergeneracional. Lo que yo recibí de mis padres y mis abuelos, ¿cómo me arreglo para entregárselo también a mis nietos y bisnietos? Y de paso entonces quiero aprovechar, porque estoy en Chile, un poquito el cobre, a ver cómo me las arreglo, para estar un poquito mejor. Pero es que entonces si voy a usar el cobre y se va a acabar el cobre, tengo que preocuparme, ¿qué le dejo a mis hijos y nietos si yo ya me tomé todo el cobre, me lo usé todo?
Ah, entonces tengo que enseñarle algo de ciencia y tecnología para que con esto empiecen a producir las nuevas generaciones lo que hoy día nosotros, gracias al cobre. Ah, entonces el royalty que usted le aplica a la minería tiene que tener un pensamiento de largo plazo. El concepto generacional surge. Y el concepto nuevo también de, bueno, mujeres y hombres, ¿qué me dices tú? El concepto de género. ¿Eh? Y así van surgiendo entonces los temas que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver. A este paso te voy a terminar nombrando las 6 divisiones en que está la humanidad hoy y que hay que tender puentes, dijo Guterres recientemente en Naciones Unidas, ¿verdad? Le iba a tocar el tema del discurso de Guterres. Ya, Bueno, vamos a porque llegar a ese punto. en el fondo él lo que está haciendo es decir, bueno, ¿y cómo lo pongo al día? ¿Cómo lo ayorno? Y mientras estamos en esto, es cierto, claro, el mundo se hizo global, completamente global. Y nos guste o no nos guste, ese mundo existe. Y en ese mundo están pensando algunos establecer reglas globales. Oiga, nada menos que el señor Biden, pero usted me va a decir, ¿en qué mundo estamos que el presidente de Estados Unidos dice que era un impuesto a los súper ricos? Ah, pero ojo, el impuesto se paga no donde los súper ricos tienen su casa matriz, que normalmente es un paraíso fiscal por ahí, ¿no? No, no, no. Los súper ricos pagan su impuesto en el lugar donde se generan sus utilidades. Ah, o sea que si usted compra un libro en Amazon desde Chile, la utilidad se generó en Chile, pues. Entonces, en ese contexto, estás entrando a la necesidad de mirar el mundo, el planeta, porque el grado de interacción cada vez es más global y no el nanastado-nación al que estamos acostumbrados. Y la gran pregunta va a ser, ¿y dónde se establecen estas reglas? En el grupo de los 20 países más ricos, se establecen en Naciones Unidas, se establece, en donde, claro, hay algunos que son más iguales que otros, ¿verdad? Los 5 del Consejo de Seguridad, no me diga, ¿ya? Bueno. Vamos a conversar de eso. Sí, pero eso, En la segunda parte. mire que estaba en una reunión y descubrí que en esa reunión habíamos como 4 del Consejo, no, 3 del Consejo de Seguridad. Y me permití decirles, bueno, chiquillos, estamos hablando de esto del Consejo de Seguridad. A ver, Tony, por Tony Blair, ¿qué dirías tú si hacemos tal cosa? Que en el Consejo de Seguridad lo ampliamos un poquito para que entren los derrotados, o sea, Alemania, Italia, Japón. Y que en ese caso entonces el veto sea necesario con 2 y no con 1, porque claro, se van a ver más de todo. ¿Qué te parece esa idea? Mi respuesta es muy fácil, Ricardo. La veto. La Bueno, veto. hubo una propuesta en su momento también de Francia y Costa Rica o México, no recuerdo, que era justamente delimitar el derecho de veto para el caso de las situaciones de violaciones de crímenes internacionales. Sí, claro. Justamente, y tampoco avanzó porque la vetaron. O sea, Kofi Annan presentó también su propuesta, la vetaron. O sea, ahí No, tenemos. esas cosas son así. A algunos países solo le queda el veto, porque los cambios son muy rápidos. Pero en fin, no se trata de entrar en ese terreno. Creo que ahora entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cambio epocal de la revolución industrial a la digital, que nos cambia los parámetros. Y en medio de ese cambio epocal, nos damos cuenta que, entre otras cosas, con la rapidez de la comunicación que es instantánea, antes estábamos acostumbrados que los días comenzaban con el diario en la cama y en la casa. Y al día siguiente era el otro día. Ahora las noticias son 24 horas sobre 24, porque claro, mientras unos duermen, los otros ya están despiertos. Y por lo tanto las noticias permanentes. Y porque es así, la política cambió. En el viejo mundo la política era vertical. Habla el líder, ordena. Habla el partido, ahí están los parlamentarios listos.
Se porta mal el parlamentario, le garantizo que no lo voy a poner en la lista para la próxima elección. Más vale portarse bien. Era un mundo vertical. Tú vas a estar transmitiendo esto en YouTube. No quiero decir lo que van a estar diciendo en las redes sociales respecto al señor Lago. Sigue hablando, ¿por qué no se queda callado? Ya, listo. Esa es la respuesta. Entonces creo que es tan importante entender que vas a tener ahora un cambio epocal que te va a cambiar los parámetros de izquierdas, derechas, de esto y lo demás allá, en que la ciudadanía va a exigir, primero, ser escuchada. No estoy dispuesto a esperar 4 años para otra elección. Quiero que usted me escuche ahora. Y tú vas a tener que crear mecanismos para aprender a escuchar. Y junto con aprender a escuchar, a entender que cuáles son las demandas futuras. Porque precisamente porque estoy satisfaciendo las demandas indispensables hoy, una vez que estén satisfechas surgirán otras nuevas. Y tengo que adelantarme a esas nuevas. Y aquí yo creo que estamos en el punto final. ¿Cuánto de esto va a significar una forma distinta de hacer gobierno y entenderlo? Porque en último término tú gobiernas para la democracia, para mantener la posibilidad de un entendimiento civilizado entre seres humanos que pensamos distinto. Y eso implica respetar al que tengo al frente precisamente porque no pienso como yo. Pero eso implica entonces tener los mecanismos adecuados para escucharnos unos a otros y para resolver los conflictos. Y eso entonces, en el mundo de la inmediatez, va a ser un mundo distinto. Van a surgir instituciones políticas distintas, propias de la revolución digital. En que teóricamente, si quieres, hace un plebiscito todos los días. No estoy diciendo que haya que hacerlo, ni mucho menos. Pero esas herramientas están a tu alcance. Es como cuando Gutenberg inventó la imprenta. Claro, nos demoramos 100 años en tener un diario. ¿Te das cuenta? Pero fue gracias a la imprenta que fue posible tener un diario, porque tuviste un diario 100 años después. Unos dijeron, bueno, pero si yo sé lo que está resolviendo el rey, ¿por qué no me ayudan a mí? Yo también puedo resolverlo y quiero una democracia. Bueno, etcétera. Ese salto estamos en medio de ese salto. Y concluyo que lo que tenemos hoy al frente es este cambio epocal que lo embarca, y en donde la pandemia en buena medida lo que hizo fue adelantar los cambios, porque cuando das una cuarentena y hay de los 7.000 millones de seres humanos, 3.000 millones encerrados en sus casas, es obvio que vamos a estar usando este mecanismo para comunicarnos. Entonces el Zoom, que era algo un poquito esotérico antes, mira tú dónde estamos ahora, conversando por el Zoom, que nos parece muy natural. Pero, no sé, 10 años atrás no habríamos pensado esto. Desde el punto de vista del sistema internacional, elevemos a cómo los actores internacionales están reaccionando a estos desafíos globales. Porque finalmente son desafíos globales. Estábamos hablando de la revolución digital. Eso significó que muchas personas dejaran de tener trabajo, porque una máquina vino a hacer lo que esas personas hacían. Y muchas de esas personas, al no ser reconvertidas, ya sea por que no tuvieron la posibilidad, porque los estados no le dieron la posibilidad de reconvertirse. El presidente Barack Obama, él reconoce que ahí tuvo justamente una debilidad y que implicó mucho voto a Trump, aquellos que perdieron el trabajo, pero no por un inmigrante. Le hicieron ver que era por un inmigrante, por supuesto, con este discurso, las noticias falsas y todo lo que este iliberalismo ha ido ganando fuerza, o populismo, sobre todo de ultraderecha, pero que finalmente esas personas perdieron su trabajo porque una máquina los pasó a reemplazar. Y se encontraron con que Detroit, que es uno de los lugares más paradigmáticos en este sentido, bueno, se cerraron empresas y todo, y viene ese voto de rabia, viene ese voto que finalmente va hacia aquellos que les prometen una solución, que le dicen, hoy vamos a construir un muro, vamos a evitar la entrada de inmigrantes, o vamos a evitar, no existe el cambio climático o los efectos negativos, y viene toda esta suerte de
mezcla este cóctel tan peligroso entre, por un lado, la desinformación, la manipulación de las emociones y también lo que estas teorías conspirativas que empiezan a surgir, pero finalmente uno tiene que pensar en esa persona que perdió el trabajo, en esa persona que está cesante, en esa persona que no sabe que fue una máquina, no sabe que fue la industria, no sabe que fue la innovación. Él sabe, lo único que sabe es que no tiene trabajo. Y eso está pasando a nivel global. Lo podemos ver en las elecciones en Francia, porque el voto de Marine Le Pen ha ganado sobre todo en sectores que antiguamente eran industriales. Lo estamos viendo en muchas partes del mundo. Entonces, hay desafíos globales. Uno, la revolución industrial que tiene, la revolución digital que tiene efectos muy positivos, pero al mismo tiempo negativos. La globalización que ha tenido efectos muy positivos, pero también negativos. La pandemia que nos ha puesto en una situación en jaque a todos los estados y el cambio climático. Si pudiéramos tener un poco así la visión de los grandes desafíos globales. ¿Cómo se están comportando hoy los actores internacionales, es decir, los estados, las organizaciones internacionales? Fundamentalmente estoy pensando en la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y además... Es parte de Naciones Unidas. Que es parte de Naciones Unidas, pero que al mismo tiempo su financiamiento depende mucho de aportes privados, y en especial el segundo que más le aporta es la Fundación Bill Gates, y no son los estados, lo que también eso ha sido bastante criticado por algunos en cuanto a su autonomía. ¿Cómo ve el mundo y cómo nos estamos comportando y cuál es la voluntad política a nivel internacional para seguir avanzando? Sobre todo lo estoy pensando en el ámbito del multilateralismo y de si es que hay que crear cosas nuevas o cambiar las que Digamos que están. buena parte de lo que tú has planteado ocurrió 200 años atrás, ¿verdad? Cuando apareció la máquina de vapor. Sí. Y la industria textil implicó que en vez de estar tejiendo con los palillos, y entonces, ¿qué es lo que hacían? Metían fierros para destruir las máquinas que destruían el trabajo. O sea, y por supuesto, ¿verdad? Malthus hizo la predicción de que el ser humano se multiplicaba, ¿no? 2, 4, 8, 16, 32, 64, y iba a haber exceso de población y no íbamos a morir de hambre. Y no pensó que el ser humano con creatividad aumentó la productividad gracias a las máquinas. En consecuencia, este tema existió también 200 años atrás. La diferencia es que ahora es otra escala. Pero claro, te dicen que los abogados van a quedar cesantes con la inteligencia artificial porque te van a decir que como conocen todas las sentencias de la Corte Suprema en Estados Unidos, todos los abogados van a quedar cesantes porque automáticamente la inteligencia artificial le va a decir, aplique el caso de Smith contra Pérez, Smith contra Pérez, y la decisión fue a favor de Smith. Los algoritmos van a funcionar automáticamente. Lo va a definir inmediatamente. ¿Ves? Está bien. Lo que sí ya está claro es que yo he visto trabajar en la India, en la OR India, que es el Silicon Valley de la India. Entré en un edificio y me dijeron, en este edificio, 34 pisos, este edificio todos trabajan con el horario de Alemania. ¿Cómo es eso? Sí, porque todos los que están adentro están haciendo servicios para industrias alemanas. Todos los contadores de las declaraciones de impuestos de Alemania, una buena parte se hacen en la India y esa gente trabaja con el horario que hay en Alemania. Los call centers, están ahí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué quiere que te diga? Creo que esto ha ocurrido otras veces y por lo tanto estamos en ese proceso. Lo que ocurre con la pandemia es que automáticamente es una respuesta política. Se dijo, bueno, frente a las pandemias vamos a tener pandemias futuras. Proponemos hacer un gran tratado internacional. Firmado por cada país se compromete a. Y igual que el cambio climático. Bueno, así como hay una agencia internacional que dice cuánto tenemos nosotros que disminuir nuestros gases de efecto invernadero, va a haber una agencia internacional que diga, etcétera, etcétera.
Y así como tenemos una COP en Glasgow el próximo mes para resolver el tema de cambio climático, cuánto hemos avanzado, en que cada país tiene que dar rendición de cuentas, hagamos lo mismo para esto otro, porque la pandemia nos va a seguir acompañando todos los años. ¡Wow! Bueno, ahí está, es una propuesta que está, 25 países la han suscrito, entre ellos Chile, y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos algo similar? Entonces, los países toman la responsabilidad. Y así como eso, cualesquiera de estos temas te obligan cada vez más a avanzar en esa dirección. Dime tú lo de hoy, cuando te dicen, bueno, entonces, ¿cómo seguimos? Y esto yo creo que va a ser muy determinante. En el caso, piensa tú esta discusión ahora del TPP, ¿no? Esta discusión del TPP que es tan doméstica, la encuentro por los que se dicen, pero claro, no es menor el que ante el desafío de Estados Unidos, que establece este grupito con Australia, el Reino Unido y la India y Japón, para tener el Quad. Bueno, para tener esto, ¿cuál fue la respuesta de China? Pido ingresar al TPP. O sea, yo pido ingresar al más importante de los tratados que tienen que ver con el Pacífico. Y que originalmente fue hecho por Obama para contrarrestar la influencia china en el mundo. Bueno, claro. O sea, el TPP, cuando pidió entrar Estados Unidos, ojo, ¿sabes quién fue el primero que pidió entrar al TPP? Bush. Y sabes mejor que yo que el origen del TPP es Chile, que tuvo la genial idea de tener un acuerdo con Nueva Zelanda que iba a revolucionar el mundo, ¿verdad? Y después entró el P4 porque después pidió entrar Brunei y Singapur. Y yo anuncié en una cumbre de los países del Asia-Pacífico, de APEC, anuncié, dije, se ha formado un importante acuerdo entre 4 potencias. Me miraron todos como diciendo, Chile se volvió loco. Sí, dije yo. Fíjese usted, Brunei, Singapur, Nueva Zelanda y Chile, 4 potencias. Bueno, pasaron 4 años y Estados Unidos dijo, mire qué interesante esto, me interesa, yo quiero entrar. Y ahí comenzó la discusión, ahora ya de otro nivel, porque Estados Unidos dijo, sí, pero también Japón, pero también también el otro, y se armó ya. Y ahora mire usted, si usted hace el TPP y el TPP entra China y entra Estados Unidos, sería el acuerdo comercial más grande del mundo. Y el Reino Unido, que además pidió su adhesión después del Brexit. Y el Reino Unido, que desde allá dijo, ya no soy Europa, ahora yo pido entrar al TPP. No, orgulloso me sentí yo diciendo, mire ustedes, los inglesitos quieren ahora, ya. Y lo acaba de ratificar Perú, por lo que entiendo también. Lo acaba de ratificar Perú también. Sí, claro, Perú ya nos lleva ventaja. Pero bueno, esa es otra historia, pero lo que quiero decir es, el mundo te va a obligar a pensar en este tipo de grandes estructuras. Y efectivamente está también el viejo tema eterno de los imperios, o llamémoslo así, de países que se arrancan, tienen un desarrollo acelerado por distintas razones, y hacen entonces que algún rey importante haya dicho, en mis dominios no se pone el sol, ¿no? Don Carlos V, Carlos I de España, sí. Era Carlos V en Alemania. Este Don Carlos, en sus dominios no se... Claro, porque hasta Filipinas estaban en sus dominios. Así es la vida, ¿verdad? Estamos hablando de España. ¿Y cuánto le duró? Y Portugal, que sacó también, digamos, tema Magallanes y toda la historia. Bueno, no sigamos. Lo que quiero decir con esto es que eso es normal. Ahora, que eso lo dijo el señor Tucídides en la época de los griegos, ¿verdad? Cuando una ciudad-estado va para arriba y otra ciudad-estado va para abajo, bueno, ¿quién da el golpe primero? El que va para abajo, antes de seguir bajando, pegarle al más chico, o el más chico ya se siente poderoso y desafía al grande. Pero el conflicto es inevitable, dijo. ¿Estamos en el dilema de Tucídides hoy día entre China y Estados Unidos que nos pueda llevar
a una situación de Bueno, no sé, enfrentamiento? porque alguien hizo el estudio desde 1700 en adelante y descubrió que había habido 12 o 14 situaciones alotucídides, de las cuales 8 terminaron en guerra y 4 terminaron en nada. Hubo paz. Ya, esperemos que termine en nada esto que estamos ahora. Esperemos lo segundo, ¿verdad? Claro. Sí, Pero, por ejemplo, claro, todos te dicen que es Tucídides en acción, cuando Alemania ve que su hegemonía en Europa empieza a estar amenazada, bueno, por Inglaterra, claro, pero Inglaterra es lo inmediato, aunque más atrás está Estados Unidos. Entonces la primera guerra fue de frentón a Alemania contra estos, y fue básicamente porque el nivel de la flota alemana iba ya subiendo, subiendo y podía amenazar a la Real Flota de la Reina, o del rey de la época. Pero en fin, eso es historia antigua. bueno, Esperemos don que Ricardo, aprovechando, Tucídides no tenga razón. sí, aprovechando la actualidad, con los resultados de ayer en Alemania, una socialdemocracia que se daba por el suelo, que tuvo el peor resultado en las elecciones del 2017 y que hoy aparece como ganándole ya, con los resultados escrutados, por muy poca ventaja a la democracia cristiana y la social cristiana de Baviera. Y además en que países nórdicos, hoy día todos los países nórdicos están justamente gobernados por socialdemócratas. Y eso no ocurría desde el año 49, según lo que leí. un poquito después, pero, Sí. es que a veces incluyen o no a todos los nórdicos, pero en fin, ese tema ¿Qué piensa de la socialdemocracia hoy día y esto que se que está ahora viviendo en todos están Europa? allí gobernados por gobiernos socialdemócratas, sí. ¿Cuál Y es su eso, bueno, opinión de esto? a lo que pasó en Alemania. Ahora, claro, uno ha estado en momentos en que estas cosas ocurren, ¿verdad? O sea, Schroeder, que fue el último canciller socialdemócrata, me tocó coincidir con él en varias ocasiones, y claro, él tenía muy claro lo que venía y que por qué había sido posible hacerlo. Ahora, también es el momento en que Kohl era de la CDU, no obstante Kohl fue capaz de tener un entendimiento privilegiado con Mitterrand y entre ellos hicieron la Unión Europea, ¿no? Entonces tú ves que ahí primó, más que las particularidades, ahí lo que primó fue decir, bueno, podemos tener un entendimiento común para hacer algo en el mundo. Y eso es la Unión Europea. Y creo en consecuencia que lo que ha ocurrido en Alemania, claro, fue una cosa muy estrecha, pero después de 15 años decidieron los alemanes, volvamos a lo otro. Lo importante yo creo que en Europa estas disquisiciones se hacen dentro, acotadas. O sea, nadie piensa, los socialdemócratas, vámonos, vámonos, vámonos. O sea, ¿para dónde nos vamos con nuestros euros? ¿No? Eso no existe. Entonces, como alguien decía aquí hace muchos años, Aníbal Pinto hacía su observación. Y acá en Chile nos espantamos. Allá no, porque creo que nos falta todavía madurar mucho en ese sentido. Hagamos un cambio pasemos de lo global y lo contingente. Yo quiero aprovechar de esta conversación con usted porque se acaban de cumplir los 20 años de los atentados en Estados Unidos por parte de Al Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden. Se han hecho varias, digamos, documentales. Se ha traído mucho a colación estos 20 años y yo estoy muy contenta porque alumnos míos de Relaciones Internacionales, algunos ni siquiera habían nacido en esa época y están sabiendo lo que pasó el 11 de septiembre del año 2001. Pero yo quiero saltarme toda la etapa guerra Afganistán y quiero llegar al 2003. Porque aquí a nosotros, Chile, y a usted en particular como presidente de la República, le tocó jugar un rol fundamental en lo que significó la discusión y la toma de decisión en cuanto a la guerra de Irak.
Uno puede analizar el tema desde el punto de vista de factores internos, factores externos, pero yo con usted, aprovechando lo que fue protagonista absoluto de esto, para quienes nos escuchan, Chile era en ese momento miembro del Consejo de Seguridad, como miembro no permanente junto a México, que nos corresponde 2 puestos en América Latina y el Caribe, y viene esta idea del presidente Bush de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, químicas, bacteriológicas y biológicas. Y se nos plantea el tema de que se va a llevar una resolución al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que el Consejo de Seguridad autorice el uso de la fuerza. Don Ricardo Lagos, ¿qué tan difícil fue decirle que no al presidente Bush? ¿Y qué tan difícil fue al interior de su gobierno tomar esa decisión de decirle que no a esta propuesta de Estados Unidos cuando estábamos terminando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que llevábamos 12 años negociando? ¿Qué pasó en ese momento, dicho por el presidente de Chile, que tuvo que tomar finalmente la decisión? Porque usted puede tener muchos asesores, pero el que toma la decisión es el presidente de la República. ¿Qué influyó en usted en esa decisión? Bueno, lo primero, un poquito la historia. Inmediatamente he producido el ataque a las Torres Gemelas. Inmediatamente hay ese fin de semana, fue un martes, ese fin de semana hay una reunión en Camp David y está clarísimo que esto es un efecto hecho por Al-Qaeda y Al-Qaeda está en Afganistán. Por lo tanto, hay que ir a Afganistán y castigar a Al-Qaeda. Esa fue la decisión. También se habló en ese consejo, están los textos, los libros ahí, muy claros hoy día, en donde al término del consejo, Condoleezza Rice, secretaria del consejo en ese momento, le pregunta al presidente Bush, entonces, presidente, el acuerdo es guerra a Afganistán e Irak. Respuesta, ponga Afganistán, Irak queda pendiente. Y esa fue la razón por la cual se declaró la guerra a Afganistán. Y la guerra de Afganistán fue aprobada en el Consejo de Seguridad y todo el mundo detrás de Estados Unidos. Y se hizo esto. Y así fue. En el intertanto, siguió la guerra de Afganistán, pero estaba pendiente Irak. Y empezó a construirse el tema Irak. Y el Consejo de Seguridad dijo, si Irak tiene armas de destrucción masiva, hay que declararle la guerra. Y vamos a nombrar a un Hans Blix, sueco tenía que ser, para ser el árbitro para investigar si había o no armas de destrucción masiva. Fue una resolución muy difícil, que se acordó en noviembre del 2002. Y como toda resolución tan difícil de llegar a acuerdos, tenía interpretaciones distintas por lo que firmaron la declaración. Y unos dijeron, sí, con esto ya estamos listos para ir a la guerra. No, le dijeron los otros. Con esto, lo que se está diciendo es que para ir a la guerra se requiere una nueva resolución del Consejo de Seguridad. Fue una gran resolución diplomática, ¿verdad? Quedaron todos contentos por unanimidad en esa resolución. Esto fue en noviembre. Y Chile entraba al Consejo en enero. Cuando ocurre esto, normalmente los países se preparan un poquito y miran las cosas. El que más hace esto es Estados Unidos, que dice, mire, el año próximo entre otros viene Chile, me gustaría hablar con Chile. Y pudieron hablar. Entonces mandamos a Valdés, a Juan Gabriel Valdés, que era el embajador de Naciones Unidas. Y en noviembre él fue a tener unas reuniones en Estados Unidos. Y le quedó clarísimo que Estados Unidos había decidido que no se requería resolución para ir a la guerra, punto. Bueno, cuando comienza la posición de Chile y Chile asume, Chile fue muy claro en decir que para ellos, para nosotros Chile, dentro del Consejo de Seguridad todo, fuera del Consejo de Seguridad nada,
somos un país pequeño. Los países pequeños a duras penas podemos hacer algo en el mundo, pero lo que sí exigimos es que en ese mundo haya reglas claras para que no nos pasen a llevar a los chicos. Y el tema de la guerra y la paz lo resuelve el Consejo de Seguridad. Dentro de él todo, fuera de él nada. Y ese fue un principio, a mi juicio, básico de la política exterior chilena, en nuestro interés. Porque claro, la ley de los mares, bueno, cuando yo soy el número uno, yo hago la ley, dice la Gran Bretaña, el Reino Unido. ¿Y qué decía el naciente país llamado Estados Unidos? No, tiene que haber una ley de los mares aprobada entre todos nosotros. ¿Ah? Claro, cuando usted chico pide reglamentos, leyes, normas. Y por lo tanto, para mí fue muy claro eso. ¿Qué es lo que ocurrió después? Que unos dijeron podemos ir sin necesidad de ley y otros dijeron no, de acuerdo. Otros dijeron sí, se requiere una nueva resolución. A mí me pareció que era claro que se requería una nueva resolución, pero eso, ahí estaba el señor Blix estudiando. En el intertanto, Estados Unidos empezó a enviar tropas, las colocó en Kuwait, al lado de Irak, y a medida que se iban aumentando las tropas, se iba generando el ambiente propio para la guerra. Y al final, ¿qué ocurrió? De mi punto de vista, hablé con Fox, tenía una muy buena relación, hay que tener la verdad con los países latinoamericanos. En esos tiempos nos hablábamos por teléfono, y bueno, le dije a Fox, mira, tú vas a estar en el consejo, yo también, pongámonos de acuerdo nosotros dos, previamente, y digamos que se requiere una segunda resolución, de acuerdo, me dijo, vamos a pedir eso, ya, de acuerdo. Y empezamos entonces a actuar coordinadamente. Para mi sorpresa, me llama el embajador Valdés y me dice, el embajador de Pakistán me vino a ver. Pakistán estaba en el Consejo de Seguridad. Y me dijo, me parece que ustedes siempre están de acuerdo con México. ¿Tienen reuniones? No, a veces nos encontramos a tomar un café. Bueno, a mí me gustaría que me invitaran a tomar un café. Y me llama Valdés y me dice, ¿qué hago con esto? Bueno, si quiere participar con cuidado, bueno, claro, que entre. ¿Qué dice México? Sí, está de acuerdo. Y pasamos a ser 3. Y después que fuimos 3, bueno, seguían las discusiones, no acuerdo, discusiones del Consejo de Seguridad. El momento culminante, cuando va a hacer la denuncia, Powell, de que las armas de destrucción masiva están y las voy a mostrar. Y todos nos acordamos del barco que iba con los misiles. La crisis de los misiles. En la crisis de los misiles con Kennedy, ¿no? El 62. En donde Stevenson habla, encendido, le dice al embajador soviético, dice, respóndame esto. Y él le dice, no estoy en un tribunal americano, no estoy obligado a responderle. Yo me quedaré esperando su respuesta. Le dice, hasta que el diablo se derrite en el infierno. Bueno, esa fue en la película 13 días está muy buena esa, no sé si la has visto. Claro, por supuesto. Y ahí entonces, la frase también de Kennedy tal, nunca había pensado que Stevenson, hombre tan civilizado, tan tranquilo, iba a tener esa fuerza. Bueno, eso ocurrió un día 5 de febrero, si no me equivoco, del Consejo de Seguridad. La presentación. No pasó un minuto que terminó de hablar y suena el teléfono en La Moneda, me llama el presidente Bush. Yo tenía una cosa, los ven llamado. ¿Viste esto? Sí, lo vi, le dije. ¿Qué te parece? Bueno, le dije, no es como la de Stevenson. La de Stevenson fue mucho más creíble. Esa fue mi respuesta, porque en verdad yo no vi nada tan especial que no supiera. Entonces fue un poco, ¿no? Ya. Y así fue entendido por todo. El resultado que después de eso,
el pakistaní llega y dice, los 3 africanos me piden entrar a que sigamos conversando todos. Y entraron los 3 africanos. Y este fue el grupo que descubrió el New York Times y los llamó el U6, The Uncommitted Six. ¿Ah? Entonces, cuando seguí el tema, yo me di cuenta y me fui muy claro. Eso lo supe desde un comienzo. Cuando se produce el atentado a las Torres Gemelas, yo estaba en visita en Europa, en Portugal, de ahí seguía a Londres, y en Londres fui el primero que habló con Bush y con Blair al día siguiente. Y Blair me dijo, mi obligación es ser el puente con Estados Unidos. Le tengo que traducir nuestro idioma europeo a Bush y traducir lo que dice Bush a los europeos. Ese es mi rol. Me quedó claro. Y entonces en esta discusión, conversación, más que discusión en ese momento con Blair, hablamos muchas cosas. Y de repente le digo, mira, le digo, tú vas a poder aprobar ir a la guerra en el Consejo de Seguridad. Pero si dices eso, asegúrate que los laboristas estén detrás tuyo, porque te vas a tener los votos de los conservadores. Ese no va a ser tu problema. Pero para tener los votos de los laboristas necesitas el acuerdo, el segundo acuerdo del Consejo de Seguridad. Sin ese acuerdo estás liquidado. Y me dijo, conversemos. Y empezamos a conversar. Estuvimos cerca de poder llegar a una resolución de conjunto con Blair. Cuando me empezó a exigir conversaciones Bush, le digo yo en un momento, mira, estoy trabajando en una resolución con Blair. Y Bush me dice, no me hables de Blair. Le pedí que te convenciera a ti de ir no hay necesidad de segunda resolución. Y ahora tengo a Blair convertido en tu abogado en la Casa Blanca. Ah, increíble. ¿Y qué pasó con Chirac? Y después entonces, ¿Qué pasó con Chirac? ¿Qué pasa con Francia? ¿Qué conversación tuvo usted por ahí con Chirac? Lo que ocurre con Chirac es otra cosa. Chirac estaba claramente en contra, se requiere segunda resolución. Me habló con mucha crudeza. Ricardo, te puedo asegurar, no hay armas nucleares, no tienen, eso 100% seguro. Y armas de destrucción masiva, no han encontrado nada, pero no están en condiciones de asegurarme que no haya, que es distinto. No he encontrado y no sé de nada. Mis servicios de inteligencia me dicen, pero a lo mejor hay. No podemos tener esa seguridad. Y eso fue lo que me dijo. Entonces, en algún momento él me llama y yo sé que me está llamando para que yo le diga que estoy por una segunda resolución y que en eso no me voy a mover. Entonces él me dijo, sí, porque en fin, 1, 2, 3. Me empezó a hablar un poquito fuerte. Entonces ahí fue cuando yo le dije, Jack, le dije, tú no sé si entiendes la diferencia entre tú y yo. ¿Qué diferencia? Me dijo. Bueno, que cuando tú le digas, me abstengo a la resolución que se va a votar en el Consejo de Seguridad, al día siguiente el presidente Bush te va a llamar y te va a decir, Jack, qué amigo eres de Francia, cuánto te agradezco tu abstención, no lo olvidaremos jamás. Y a renglón seguido me va a llamar a mí y yo hice lo mismo que tú, me abstengo y me va a condenar porque con Pulca yo necesitaba el voto mío para llegar a los 9 del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, le dije, si vamos a estar en igualdad de condiciones para esta conversación, con la misma fuerza que tú me preguntas cómo voy a votar, yo te pregunto cómo tú vas a vetar. Porque mi pregunta es, Jack, ¿vetas o no vetas? Y ahí me quedó, en fin, dando vuelta. Al día siguiente me llamó el embajador Valdés a las 6 de la mañana. ¿Qué pasó anoche, presidente? Perdón que lo llame a esta hora. Me ha llamado el embajador de Francia muy temprano, a las 6 de la mañana, hora en Nueva York. Yo hice hora para llamarlo a usted, pero igual es muy temprano.
Me dijo anoche que el presidente de Chile retó al señor Jacques Chirac. Y Chirac no sabe cómo reaccionar. Yo le digo, mira, explícale al embajador que yo no lo reté. Yo le dije cuál era la diferencia y le conté el cuento. Pero bueno, así se escribe la historia. Mantuvimos una muy buena relación siempre con Chirac. Después decidimos hacer contra la pobreza, una cosa especial. Él supo de esto, que era un acuerdo mío con Lula, para una guerra especial contra la pobreza, y me llamó y me dijo, sé que estás haciendo algo con Lula, yo quiero participar de eso. Y se incorporó a participar y hicimos un acuerdo, Chirac, Lula y yo, al cual por supuesto pidió ir Kofi Annan y estar ahí presente cuando lo firmamos en Ginebra. Bueno, ¿para qué te cuento esto? Porque al final, cuando me llama y está pidiéndome el voto, y yo veo que el asunto se va estrechando mucho, entonces al final me doy cuenta y me dice en la mañana temprano, del día 11 creo que fue 11 de marzo, que lo ha llamado Bush para pedirle el voto, y él le dijo que no había tomado decisión, pero que esa decisión la iba a tomar durante el día. Y me llamaba a mí porque de acuerdo al acuerdo que teníamos, él me iba a anunciar, porque él sabía que Bush me iba a llamar a las 5 de la tarde hora de Chile. Y quería que yo supiera que él no había dicho su palabra final y eso dependía después. Entonces, cuando me llama Bush a las 5 de la tarde, él me dice que tiene 8 votos. Yo sabía que no tenía 8 votos porque los Uncommitted Six existían todavía, pero tú no le puedes decir, no, usted no tiene 8 votos. Eso es derroto decir eso, ¿no? Tú dices, no tengo mi duda, en fin, qué sé yo. Pero lo estaba blufeando. Cito el suyo porque el suyo es el noveno. Lo estaba blufeando, digámoslo así. Y yo le digo, presidente, perdón, yo creo que se necesita a lo menos un mes más antes de una resolución. Había hablado con Blix y Blix me dijo, necesito a lo menos necesito 2 meses más. Yo le dije 2 meses es imposible, un mes. Y al final dijo ya, un mes. Y Bush entonces, muy, muy sólido, me dice, perdón, si he conseguido algo, que dejen entrar unos gente, qué sé yo, al señor Blix, es solo porque tengo 200.000 soldados listos para entrar a Irak. En consecuencia, si tú no me das el voto, y respeto tu decisión, yo igual voy a la guerra. Y voy a hacer una coalición of the willing, de los que están dispuestos a ir a la guerra, sin segunda resolución. El trío de las Azores ahí. Entonces, te pido que te des tu autorización y me acompañes en esto. Y ahí yo fui muy claro a decirle, eso es imposible. Dentro del Consejo de Seguridad todo, fuera del Consejo nada. Y dentro del Consejo yo digo que hay que esperar un mes. Entonces ahí cambió, dejé de ser Ricardo y pasé a ser Mr. President. Se sintió inmediatamente el cambio. Mr. President, le agradezco la franqueza. Entonces yo le dije, Mr. President, no le llamé George, Mr. President, me considero un amigo de Estados Unidos. Y los amigos tenemos que ser francos y decirnos la verdad. Yo le he hablado a usted con la verdad. Dentro del Consejo de Seguridad todo, fuera del Consejo de Seguridad nada. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Don Ricardo, ¿usted tenía la convicción que, pese a decirle que no a George Bush en una decisión que claramente estaba tomada, porque si usted dice que esto fue el 11 de marzo, el 19 de marzo fue la reunión en las Azores, donde sí, claro, ya se da oficialmente por inicio a la invasión en Irak, ¿usted tenía la convicción de que realmente no iba a echar para atrás el acuerdo de libre comercio con nosotros? Porque internamente, en su gobierno, había personas que querían darle el apoyo a los Estados Unidos y había presiones que usted tuvo
Obviamente, aquellos que querían el acuerdo, llevábamos 12 años, había estado esto del fast track, después no. Y entonces estaba este tema de que efectivamente podía decir, no, no hay acuerdo con Chile y hasta aquí llegamos. ¿Usted de verdad tenía la convicción de que pese a decirle que no, igual nos iban a tirar las orejas, iba a ser en Miami, final la firma, fue con Robert Selig y no en la Casa Blanca, pero el acuerdo se firmó igual? ¿Usted tenía la convicción de que iba a ser así o se la jugó nomás? La convicción que yo tenía era muy simple. El acuerdo con Chile era un acuerdo comercial, no un acuerdo político. Distinto con Europa. Cuando usted hace un acuerdo con Europa hay también entendimientos políticos. Este no, era un acuerdo comercial. ¿Y qué otra cosa podía mostrar Bush ante América Latina si no era el acuerdo con Chile? Él también ganaba, porque demostraba que tenía interés, qué sé yo, con un acuerdo con un país como Chile. Y si no, bueno, no nomás pues, pero que era una cuestión de principios para mí. Yo nunca dudé, nunca. Yo sé que en la Cancillería había mucha gente muy dudosa. Me daba cuenta. ¿Y en su gobierno habían ministras que estuvieran dudosos? Estas cosas no me las iban a decir a mí. Lo podían decir por otros lados, pero no a mí. Eso está bien claro. Eso. De una reunión que tuvimos, organizada por el ministro de Hacienda, y me llegaron a ver 8 ministros. Y los 8 me dijeron una cierta cosa de que era bueno meter capital privado en AP. Y yo les dije, bueno, veo que se ha votado. 8 a favor de meter capitales privados, 1 en contra, el mío. Por tanto, se rechaza la moción. Bueno, ahí aprendieron los señores ministros que... Y llegaron 8, Bueno, pero es una anécdota divertida nomás la que estoy contando, porque en definitiva uno tiene que creerse los cuentos. Y yo me los creo. Y a mí me pareció. Ahora, si me hubieran dicho que esto se va a firmar en Miami, no se va... ¿Sabes cuál? Te voy a hacer creo que lo digo por ahí. Cuando me dijeron que se iba a hacer así, yo dije, qué bueno. Porque en este momento, dado lo que está haciendo Estados Unidos, es mejor que no aparezca el presidente de Chile al lado del presidente de Estados Unidos, yendo a la guerra de Irak. De manera que a mí me pareció muy bien que se filmara en Miami y lo hicieran los 2 cancilleres. Eso no me quitó el sueño. Tengo otra duda, que siempre yo leía mucho la prensa francesa en aquella época, y quisiera saber su opinión, porque el veto de Francia aparecía muy ajustado al derecho internacional, muy a los valores de la Carta de las Naciones Unidas, a que se requería una autorización del Consejo de Seguridad, que no bastaba la resolución anterior, en las cuales algunos interpretaban cuando decía, y todas las medidas necesarias, porque esa era la frase en la cual Estados Unidos tomaba, y como, bueno, si dice todas las medidas, incluye la guerra. Y ahí fue donde se le dijo, no incluye la guerra, eso requiere una resolución aparte. Entonces aparecía, y sabemos todo lo que implicó la enemistad entre estadounidenses y franceses, donde se votó champaña en las canaletas ahí en Washington, se prohibió comer queso, y le cambiaron el nombre hasta las papas fritas en Estados Unidos. ¿Cuánto hubo de verdad de valores, idealismo en las relaciones internacionales, en la toma de decisión de Francia? ¿A cuánto hubo también de realismo? Porque Francia tenía contratos con Saddam Hussein, contratos petroleros, y tenía miedo que finalmente con una invasión, tal como ocurrió, fuera Halliburton quien tomara todas esas concesiones, todos esos contratos petroleros y tomara el control de esas petroleras. ¿Cuánto en Francia había más de interés económico que de valores y principios del derecho internacional y de las relaciones internacionales? Bueno, siempre se pueden encontrar explicaciones ex post, en cualquiera de los 2 sentidos, ¿verdad? O una mezcla. En el sentido que, claro, uno puede entender ese tipo de cosas. Yo sé que en general los franceses son cuidadosos en materias financieras, en materia de contratos, ¿no? Una conversación
bastante, éramos como 12 personas almorzando para que Francia aceptara que se podía hacer un acuerdo con Chile, no obstante que ellos no habían, la idea era que el acuerdo de Chile iba junto con el de Mercosur. Yo fui a pedirle a Francia que yo quería firmar con Europa, pero Mercosur le faltaba mucho, todavía no entra, no hasta el día de hoy, Mercosur a Europa. Y yo creo que no va a pasar, ¿eh? Entonces tuve que ir, Yo creo que no lo van a aprobar. Entonces tuve que ir a Francia a pedir esto, que me lo sugirió Pascal Lamy, me dijo, mire, Francia aquí, en fin, etcétera, etcétera. Y claro, era la época de la cohabitación. Entonces llegué a Francia, comí con el primer ministro en ese momento y al día siguiente almorcé con Jospin. Y bueno, habló muchas cosas de carácter comercial también. Pero bueno, son así. Es parte de la cultura. Además, ahora están muy enojados también los franceses con este acuerdo AUKUS de los submarinos de propulsión nuclear entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, donde también hay contratos billonarios. Bueno, claro, los contratos son importantes ahí, sin duda alguna. Pero también hay la visión de un poco golista de Gaulle, ¿verdad? De nosotros, en fin, somos también potencia nuclear, nosotros, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, la salida de Inglaterra hace que, y la derrota de la señora Merkel ayer, digamos, el retiro de Merkel ayer, indican ahora, le dan a Macron una personalidad mayor dentro de Europa, ¿no? Veremos cómo siguen las cosas. Está complicado así internamente Macron hoy día. Una anécdota final con Chirac. Cuando murió Chirac me dio pena, ¿no? Está todo bien, que listo. Y pensé mandar un pequeño texto. Y en ese momento, al día siguiente, a primera hora, me llama el embajador de que quiere que asista a los funerales de Chirac. Dijo, ¿pero por qué? Bueno, porque él dejó instrucciones que quería que usted asistiera a sus funerales. Bueno, pero ¿y cuánto? Pero le digo yo, pero es que no puedo, porque era un día domingo y los funerales eran el lunes. Al funeral llegó Clinton. Pero yo no pude ir. Lo cuento como una anécdota simpática. Jamás pensé que Chirac iba a querer que yo estiera. Me honra, porque era un hombre muy directo, efectivamente, en decir las cosas con mucha crudeza. Y con Chevènement, su canciller, claro, era más fácil, había una relación distinta, en fin, un par de veces vino a Chile en esos tiempos, en esos momentos difíciles. Me acuerdo en unas reuniones que tuvimos en Cerro Castillo en verano, cosas así. Pero fue importante la posición la de Alemania también, ¿no? El gobierno alemán también estaban en contra de los de Irak, o sea, no era menor lo que había allí, sí. Pero sin embargo había habido una carta de los 10 países que al año siguiente iban a entrar a la Unión Europea y apoyaron esta intervención. Pero son los países de Europa Central y Oriental, que eso también fue muy fuerte en Europa porque ya estaban negociando, se sabía que iban a firmar la adhesión y iban a entrar y firman una carta, los 10, en favor de la intervención militar. Y por otro lado, que ya teníamos a José María Aznar por parte de España, a Tony Blair. Bueno, él me llamó varias veces, de las personas que hablaba, la última vez habló un poquito duro, de que si yo expresaba suficientemente lo que podía ocurrir. Y le dije que sí, yo me doy cuenta de las alternativas que pueden ocurrir, pero es una posición de principio, se la expliqué, la mía, y por eso se fueron después a las Azores. Lo único nomás que yo hice fue llamar a Blair después de mi conversación y decirle, mira, yo sé que ustedes van todos a las Azores, yo quiero que le reiteres a Bush mi posición de principios por esto y esto. Y a ti te deseo buena suerte, pues le dije, porque va a ser complejo la situación tuya al no haber acuerdo e ir a la guerra. Bueno, no le fue muy bien porque después tuvo una investigación en el cual el famoso informe Chilcot, en que el Lord Chilcot
justamente lo que dice ese informe, que salió años después, obviamente, donde se dice que Blair habría exagerado justamente el hecho de el riesgo inminente de ataque con armas de destrucción masiva por parte de Irak y que dichas armas no existían. Por lo tanto, digamos que no le fue bien, pese a que... Don Ricardo, muchas gracias por esta conversación. Solo le quiero hacer una última pregunta para cerrar. Y se la voy a hacer porque... Esas son las peligrosas, las últimas. No, si esta es porque quiero relevar a una persona que jugó un rol fundamental en todo este momento y sinceramente creo que no se le ha dado, tal vez aquí en Chile, la importancia que tuvo, que es la de Juan Gabriel Valdés. Porque Juan Gabriel Valdés. Sí. Porque tuvo que tener un rol muy importante, jugó un rol muy importante en aquella época, donde no era fácil. ¿Cuánto de la labor de Juan Gabriel Valdés también lo ayudó a usted a tener una visión y tomar una decisión en un contexto tan complejo donde necesitaba tener un buen orejero en Nueva York? Bueno, fue muy importante Juan Gabriel. Siempre, a ver, todo de nuevo. Siempre hemos tenido una relación de mucha identidad, de análisis de temas internacionales, etcétera. Además, esta vez sí también tuvo una relación, no obstante la diferencia de edad, con su padre, el canciller de Chile, que fue el primero en tener posiciones frente a Estados Unidos en sus momentos, ¿no? La famosa cumbre de Viña del Mar. Bueno, pero... Y eso fue una preocupación mía también después de qué es lo que va a ocurrir, porque efectivamente él jugó un rol en Naciones Unidas muy destacado, explicando los puntos de vista de Chile. Y esto lo llevó entonces a tener algunos encontrones en Naciones Unidas con la delegación norteamericana. No nos olvidemos que nuestros micrófonos fueron intervenidos, etcétera, etcétera, todo lo demás que se sabe, ¿verdad? En otra parte cuento la historia de mis conversaciones al final con Blair, que se hacían con un teléfono especial, que me lo pidió Blair, por supuesto. Me dijo, para seguir hablando contigo necesito un teléfono especial. Ah, yo no sé lo que es eso, le dije, que es un teléfono especial, pero... mira, pero te voy a explicar. Yo creo que nadie se interesa en saber lo que yo pienso. O sea, si alguien quiere saber lo que tú conversas conmigo, es por interés de lo que tú me vas a decir. O sea, el problema es de alguien que quiere saber lo que tú piensas, no lo que yo pienso. Pero me reí nomás. Te estaba diciendo que tenía interés en saber. Pero bueno, así fue. Eso es. Pero bueno, creo que Juan Gabriel efectivamente jugó un rol. Bueno, y la mejor demostración es que Juan Gabriel ha tenido, no solamente después de mi gobierno, un conjunto de tareas, sino que además, cuando fue necesario ir a Haití, porque el Consejo de Seguridad por unanimidad lo aprobó, yo me recuerdo que conversé con Juan Gabriel y le dije, mira, yo voy a tratar de mandar tropas de inmediato. Y me pasé por arriba, me salté un poquito el Congreso y dije, en 48 horas habrá tropas. Y todavía no salía el permiso, me tiraron la oreja, pero bueno, salieron las cosas. Eso fue muy importante. Y después, bueno, la mejor demostración de esto del Consejo de Seguridad es que llegamos a un acuerdo con Lula. Y Lula me dijo, bueno, ¿qué te parece que ustedes dirijan las operaciones políticas y yo mando un destacamento mío después de 3 meses a ir a Haití? Y ahí entonces Naciones Unidas pidió que se hiciera cargo de esa importante responsabilidad Juan Gabriel Valdés. Y fue el primer representante en Haití de Naciones Unidas. En ese momento ya Juan Gabriel había dejado Naciones Unidas y había pasado a ser embajador mío en Buenos Aires. Tuvo que dejar eso para irse. Y creo que fue un reconocimiento de Kofi Annan y del mundo de Naciones Unidas a lo que Juan Gabriel había hecho. Y hasta el día de hoy le siguen pidiendo cosas en Naciones Unidas.
Así lo sé, sobre todo el caso de ahora que está tan complicada la situación en Haití, justamente. Así que, bueno, muchas gracias por este tiempo, por esta conversación. Yo sé que no es fácil llegar a usted para tener esta posibilidad de conversar sin pautas, sin sencillamente hablar de lo internacional, que era mi objetivo, y además para difundir a través de conversaciones desastrosas esto que es un hito en la política exterior de nuestro país, como fue la decisión el año 2003 de decirle que no a Estados Unidos a lo que fue finalmente una guerra ilegal. Así que le agradezco mucho, don Ricardo Lagos, expresidente de Chile, este tiempo y la deferencia de haber querido conversar conmigo. Bueno, muchas gracias.